Hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a este día miércoles 30 de diciembre del 2020, último estudio de este año. Así que vamos a ir de inmediato entonces a orar. Vamos a orar y vamos a comenzar entonces inmediatamente estudiando el libro de Santiago, la última parte del capítulo 4. Así que les invito a inclinar su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder, Señor, estar reunidos nuevamente a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel durante todo este año, durante todo este tiempo, especialmente los días miércoles en donde hemos, Señor, estudiado tu palabra, siendo instruidos, bendecidos, guiados, exhortados, Señor, disciplinados muchas veces. Oramos, Señor, en esta hora y te rogamos, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones en este estudio, en esta hermosa carta del apóstol Santiago a la iglesia. Oramos por aquellos que están padeciendo necesidades, oramos por la situación de nuestro país. Oramos, Señor, que tengas tu misericordia por los gobernantes, nuestro presidente, por cada uno, Señor, de los diputados, senadores, por también, Señor, los ministros que están a cargo de diferentes carteras, Señor, del gobierno. Te pedimos, Padre, que seas tú dándonos sabiduría y dándonos instrucción, guía, fortaleza y preparando también nuestros corazones para el momento cuando tú nos llames a tu presencia. Oramos, Señor, por la iglesia en Argentina, Señor, que está, Señor, bastante complicada con esta nueva ley, Señor, que han sacado ahí, Señor, Padre. Oramos por nuestros hermanos para que tú les des sabiduría y los uses, Señor, conforme a tu voluntad en medio de este mundo perverso y maligno, Señor, en medio de esta sociedad perversa y maligna, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón, nuestra vida. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, y enséñanos, Señor, a vivir conforme y de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos entonces de inmediato a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Hoy concluimos este capítulo, donde aquí en este capítulo vamos a mirar la importancia que el apóstol Santiago va a dar aquí a conocer, digamos, a la iglesia, lo que significa permanecer y hacer la voluntad perfecta de Dios. El hacer y permanecer en la voluntad perfecta de Dios, como va a enseñar aquí Santiago, nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna. Nos pone también en aviso, el permanecer en la voluntad perfecta de Dios nos pone también en aviso para no caer en el afán y no caer en la ansiedad. También vamos a mirar aquí en estos versículos del 11 al 17, que el permanecer en la voluntad de Dios también nos lleva siempre, o nos mantiene siempre en humildad, y no solo eso, sino que también nos mantiene dependientes de Dios. Así que yo les invito a que abran sus Biblias entonces en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 11. Es curioso, mientras lo buscan, es curioso mirar aquí porque es como estudiando la Biblia de manera sistemática, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nos correspondía estudiar estos versículos. Y es curioso poder mirar aquí, hermanos, que este es como el último estudio del año. Y lo que yo puedo ver aquí sorprendentemente, cómo Dios nos habla día a día, constante y fiel a nuestros corazones, instruyéndonos, enseñándonos, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría, como que si fuera un mensaje rebuscado, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que a mí me sorprende, no sé si me entiende.
como si fuera un mensaje rebuscado como para leerlo a fin de año. Y no, estamos estudiando la Biblia libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y coincidentemente, no creo en las coincidencias, pero coincidentemente, para que usted entienda, el Señor nos va a hablar como si fuera el último día del año. Nos va a hablar de una manera directa. Es tan maravillosa la palabra de Dios, es tan especial la palabra de Dios, que nos advierte, nos exhorta, nos edifica, nos anima, pero nunca nos condena, nunca nos condena. Y eso es maravilloso, eso es lo que yo puedo mirar en esta hora, aquí al mirar esta hermosa enseñanza que vamos a ver esta noche. Entonces, nos va a enseñar aquí lo que significa permanecer en la voluntad perfecta de Dios. Leamos entonces, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 11, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En primer lugar, nosotros debemos considerar el contexto en que Santiago viene escribiendo esta carta. Santiago está enseñando a la iglesia acerca del cuidado que la iglesia debe tener para no asociarse con el mundo, porque si la iglesia se asocia o el creyente se asocia con el mundo, pasa a ser enemigo de Dios. Ya lo vimos en los versículos anteriores a estos versículos, en este mismo capítulo. Ahora, si por alguna razón hay algún creyente que está alejado de Dios, constituyéndose un enemigo de Dios, entonces aquí el Señor nos va a enseñar a través de esta carta que todo creyente que se humilla ante Dios, arrepentido de sus pecados, el Señor lo perdona, el Señor lo restaura nuevamente, el Señor le da fuerzas para resistir al diablo, porque su vida ahora, dice aquí el apóstol Santiago, pasa a ser dependiente de Dios a través de la oración y a través de la meditación de su palabra. ¿Me entiende? Entonces, Santiago entonces, como buen pastor, después de haber hablado anteriormente de que todo aquel que se aleja de Dios y vive de acuerdo a su voluntad se constituye enemigo de Dios, Santiago dice que tiene una solución de parte de Dios. ¿Cuál es la solución? Humillarse delante de Dios, arrepentido, pedir perdón a Dios, y Dios lo perdona, y Dios lo restaura, y Dios le da la fuerza suficiente para resistir al diablo, y éste huirá de vosotros, dice claramente aquí el apóstol Santiago. Entonces, como buen pastor ahora, el apóstol Santiago aquí va a cambiar un poco la dirección de su carta en el versículo 11 y los llama de esta manera, hermanos, dice, como un pastor cariñoso dice, hermanos, dice. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Le está diciendo a la iglesia que tenga ese cuidado de no hablar mal de los hermanos, dice. Ahora, debemos recordar, hermanos míos, que en el contexto en que Santiago está hablando aquí, también es importante destacarlo, porque la iglesia, la primera iglesia, como no tenían edificios donde reunirse, la mayoría de hermanos se reunía en sinagogas, y las sinagogas estaban compuestas por los judíos y también gentiles, quienes se reunían en estos lugares, o también se reunían en diferentes lugares, en casas de hermanos, como ya lo vimos anteriormente, se reunían en lugares en donde asistían judíos y también gentiles. Entonces, debemos nosotros entender también en el contexto aquí, que cuando se reunían judíos y gentiles como parte de la primera iglesia, había muchos autonombrados maestros, que especialmente eran los judíos. Eran autonombrados maestros, y estos maestros eran los que discriminaban a los gentiles cuando daban sus enseñanzas o cuando ellos tenían ciertas conversaciones entre los judíos, siempre estaban murmurando de los gentiles. Entonces ese es el contexto
en que Santiago está escribiendo esta carta cuando Santiago les dice aquí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque si bien es cierto en Cristo Jesús no hay diferencia. Pablo dijo también en su carta a los Gálatas, en Cristo Jesús no hay distinción, no hay diferencia, dice. No hay judío, ni griego, varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos somos uno en el Señor Jesucristo. Pero estos autodenominados maestros que se hacían ver dentro de la congregación, autonombrados maestros, comenzaban a discriminar, si bien es cierto, no en palabras, sino en acción, como ya lo vimos también, a estos gentiles, también descalificaban también en sus enseñanzas a los gentiles y viceversa, también los gentiles también en cierta manera creaban esta rivalidad dentro de la iglesia del Señor. Por eso Santiago les venía anunciando y le venía diciendo a la iglesia en el capítulo 3, en el versículo 1, a modo de recuerdo, Santiago capítulo 3, versículo 1. Por eso les decía Santiago aquí, les decía, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, dos cosas importantes aquí Santiago advierte a la iglesia del Señor en esta porción que acabamos de leer. Santiago dice aquí especialmente al creyente, sin hacer distinción de creyentes judíos, griegos, no, sino que a toda la iglesia del Señor que en Cristo Jesús es una sola, le advierte lo siguiente y le dice lo siguiente. Número 1, sea responsable con su vida, le dice. Sea responsable con su vida, con su conducta, cuando tenga que enseñar la Escritura a la congregación. Sea responsable, porque tendrá a toda la iglesia mirando su estilo de vida, como es el trato con su esposa, como es el trato con sus hijos, con los que le rodean diariamente. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que vamos a recibir mayor condenación. La segunda cosa que Santiago advierte aquí al creyente, que sea responsable también, no solo de lo que enseña públicamente, sino que también sea responsable de lo que habla con los hermanos de la fe, en la fe, dice. Con lo que murmura, con lo que habla con los hermanos en la fe, ya sea en público como en privado. Porque Santiago también reconoce un mal que todos nosotros tenemos, dice. Porque todos ofendemos muchas veces, dice, en palabras. Todos ofendemos muchas veces en palabras, y se está refiriendo justamente a estos autonombrados maestros que habían en aquella época y que con sus palabras o sus acciones o sus actitudes muchas veces discriminaban o descalificaban. Hermanos, no se haga muchos maestros, muchos de ustedes sabiendo que vamos a recibir mayor condenación. Entonces le está diciendo a la iglesia aquí, sea responsable con lo... Usted que enseña la palabra de Dios, usted que transmite la palabra de Dios, sea responsable porque toda la congregación lo está mirando. Sea responsable con su conducta, cómo es el trato con su esposa, con sus hijos, con los que le rodean diariamente, etcétera, etcétera. Sea responsable lo que usted habla, lo que usted dice, porque la Biblia también dice que nosotros vamos a ser juzgados por lo que decimos, sea bueno o sea malo. Dice que por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Entonces aquí la responsabilidad que Santiago está dando a la iglesia, o que la iglesia sea responsable en esto, es que el creyente debe ser capaz de guardar sus palabras, más bien de ser un hombre pacificador en todo tiempo. Porque eso se está refiriendo Santiago aquí cuando habla de la lengua. Se está refiriendo a que nosotros somos muy
fáciles, muchas veces muy emocionales para proferir ya sea una crítica más negativa que positiva. Tenemos que reconocerlo, somos seres humanos, como dice Santiago aquí, todos nosotros muchas veces ofendemos y ofendemos a veces en palabra. Y el que trata de refrenar su lengua, dice aquí, entonces trata de refrenar todo su cuerpo y ese es un varón perfecto, dice. Lo que quiere enseñar Santiago aquí en esta primera parte, cuando les dice aquí en el capítulo 4, hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Dice, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que tú ya te haces un juez. Cuando tú murmuras, cuando tú criticas, cuando tú hablas mal de tu hermano, dice ya no te hace un hacedor de la ley, sino que te pone en otra posición superior. Tú eres ya un juez. Y recuerda esto, dice Santiago, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién? Dios. Y que Él puede salvar. Y que puede salvar, dice, de perder. Pero tú, dice, ¿quién eres? Hace esta pregunta capciosa. ¿Quién eres tú para que juzgues a otros? O sea, Santiago está hablando, si bien es cierto, al judío, al gentil. No murmuren, hermanos. No murmuren entre ustedes. No hagan comentarios negativos unos de los otros, dice. Ahora, la palabra murmurar aquí, la palabra murmurar se traduce de la antigua palabra griega que se denomina catalalia, así tal cual, con K. Catalalia, dice. Catalalia, dice, es el pecado de aquellos que se reúnen, dice, en las esquinas y se juntan, dice, en pequeños grupos y pasan información confidencial, dice, que destruye el testimonio, que destruye el buen nombre de los que no están allí para defenderse. O sea, catalalia es murmurar. Murmurar es el pecado de aquellos que se reúnen en secreto, privadamente, para hablar mal de otra persona, para destruir el testimonio de otra persona que es confidencial, y que no está presente para defenderse. Es un pecado. Es un pecado. Entonces murmurar, como dice Santiago aquí, este es un pecado que está mal por dos razones que Santiago nos enseña aquí. Dos razones fundamentales. Número uno, según lo que Santiago dice aquí, lo hace un juez. O sea, quebranta la ley de Dios. Quebranta la ley de Dios que dice que la ley dice la ley de Dios que debemos ¿qué? Murmurar unos de otros. No, debemos amarnos unos a otros. Entonces cuando nosotros murmuramos, cometemos este pecado, dice, entonces nosotros estamos inmediatamente quebrantando la ley de Dios, porque Dios nos dice que debemos amarnos unos a otros. Número dos, ¿por qué está mal este pecado? ¿Por qué está mal? Por la segunda razón fundamental que Santiago señala aquí, porque el que murmura juzga, dice. El que murmura ya está juzgando, no está siendo hacedor de la ley, cumpliendo la ley, sino que ya está en una posición de juez, emitiendo un juicio, siendo que hay un solo juez. Siendo que hay un solo juez. ¿Y quién es ese juez? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro juez. Él es juez. Y Él como juez, dice, tiene el derecho absoluto de juzgar, cosa que no está haciendo en este tiempo, dice. O sea, lo que Santiago está enseñando aquí, que nadie tiene el derecho, dice, de emitir un juicio contra el hermano, sino que Dios es juez. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 12, en el versículo 47. Él dijo lo siguiente. Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. ¿Quién está hablando aquí? Jesús de Nazaret. ¿Por qué Él está diciendo que Él no ha venido a juzgar al mundo? Porque recuerden, cuando Él vino a este mundo, nació de manera humilde, vino en forma humilde, se hizo hombre, estuvo entre los pobres, padeció dolor, padeció necesidad, padeció tentación. Él no vino a juzgar,
Él vino a servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino como un siervo, Él no vino a juzgar. Por eso está diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no le juzgo, pero ojo, eso no significa que Él no sea el juez, sino que sigamos leyendo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo será este día? Cuando Jesús venga por segunda vez, ya no como siervo, ya no en humildad, por decirlo, entre los pobres, sino que Él va a venir como rey de reyes, a juzgar a las naciones, porque Él tiene ese derecho. Entonces, les pongo en este contexto, porque Santiago está diciendo, si tú juzgas a tu hermano, tú te estás poniendo en el lugar de juez, y si tú te pones en el lugar de juez, entonces tú te estás poniendo en el lugar que le corresponde al Señor, tú estás usurpando el lugar del Señor, y el Señor es absoluto, es único. Y eso te hace estar en pecado. Así que en esa calidad de importancia, de responsabilidad, de cuidado, es que Santiago pone aquí el hecho de juzgar al hermano, lo pone en esta nivel de importancia, de responsabilidad. O sea, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ahora, Santiago lo único que quiere aquí señalar no es crear un miedo colectivo entre la iglesia, sino que más bien Santiago está enseñando lo que esto significa, y también Santiago está dando importancia a las relaciones que hay entre creyentes, que debe ser, dice, una relación que edifique mutuamente, que debe ser una relación que nos instruya mutuamente como hermanos en la fe, como miembros en la iglesia, porque Santiago está diciendo aquí que el hablar mal del hermano no solo desanima, no solo destruye la fe, sino que la predicación del evangelio, hermanos míos, pierde poder. Pierde poder. Hoy día la iglesia está perdiendo fuerza por su testimonio. Por su testimonio. Entonces debemos nosotros reflexionar, recapacitar, mirarnos a nosotros mismos. No debemos, hermanos míos, primera cosa, no debemos hablar mal del hermano, sino que si hay hermanos, si hay personas de la familia de Dios que nos han hecho algún agravio personal, hermanos, no es nuestra labor hablar mal de ellos, sino que debemos orar. Debemos orar y encomendar en oración la causa a nuestro Señor Jesucristo, quien juzga justamente. ¿Es difícil, pero en Cristo Jesús todo se puede. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que me fortalece. Así que un cristiano que es fácil de juzgar y de murmurar de otro, un cristiano que juzga con esa liviandad a otros hermanos, la Biblia dice que termina juzgándose a sí mismo en aquello mismo por lo que él está juzgando a los demás, y también se está juzgando a sí mismo. Y otra cosa mayormente grave, de acuerdo a lo que dice este párrafo, este versículo, es que ese cristiano no solamente se está juzgando a sí mismo por lo que dice, por lo que habla, sino que también está juzgando el lugar de Dios, está ocupando el lugar de Dios. Eso sí que es grave, hermanos. Eso sí que es grave. Así que el testimonio más fuerte que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, frente a esta sociedad perversa y maligna que nos rodea y que en la cual estamos nosotros insertos aquí, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Pero no solamente de palabras y en conocimiento y en teoría, sino en acción, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Ese es el mensaje que dio también Juan en Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, cuando dijo, amados, dijo, amémonos unos a otros.
Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y quiero detenerme un momento para explicar muy bien este versículo. Amados, dice, amémonos unos a otros. Hermanos, tenemos diferencias de opinión, tenemos diferencias y roces entre nosotros. Somos carnales, somos a veces emocionales, somos a veces fáciles de reaccionar mal, somos muy fáciles de acuerdo a la circunstancia o lo que estamos viviendo, en fin, de acuerdo a la presión. No estoy dando una justificación, simplemente estoy exponiendo la carnalidad de cada uno porque somos carnales. Y como carnales también debemos reconocer eso. Pues aquí dice el Señor, amados, dice, a pesar de toda esta descripción que les acabo de dar, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, que yo debo amar a mi hermano, en la cual tengo diferencia, pero desde el punto de vista de Dios, con el amor de Dios, no con mi amor, con el amor de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Puede ser de la siguiente manera, cuando yo entiendo, reflexiono y medito todo lo que Dios hizo por mí, todo el sufrimiento que Él padeció antes de ir a la cruz, todo el rechazo que Él tuvo antes de ir a la cruz por mi pecado, para llevar mi pecado y clavarlo en la cruz del Calvario. Cuando pienso ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, entonces, hermanos, eso no nos debe dejar indiferente a nadie. Y eso nos lleva a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo en humildad, y decirle, Dios, perdona mi carnalidad, perdóname por hablar mal de mi hermano, perdóname por emitir un juicio, perdóname, Señor, por quebrantar esta ley maravillosa del amor, perdóname, Señor, porque ignorantemente me puse en tu lugar como juez algo que no me corresponde. Perdóname, Dios. Esa debe ser nuestra actitud siempre. Por esa razón Santiago está enfocando esta carta y estos principios aquí a la iglesia y le está diciendo, hermanos, dice, si tú juzgas, dice, a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que tú eres juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puedes salvar y perder? Dice, pero tú, dice, refiriéndose a nosotros, y hace una pregunta aquí capciosa, hace una pregunta más bien retórica, reflexiva. Dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Yo me hago esta pregunta y yo digo, ¿y quién soy yo para juzgar a otro? Y uno llega a la conclusión, yo no soy nadie. Yo la verdad es que no soy nadie. Perdóname, Dios, por haberme puesto en un lugar que no me corresponde. Perdóname, Dios, por haber quebrantado la ley, tu ley maravillosa del amor, porque yo quiero seguir siendo discípulo del Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque no se olvide, hermano, que hay seguidores y hay discípulos. Los seguidores les da lo mismo, siempre están mirando la promesa, la buena promesa, pero nunca están mirando lo que Dios exige de ellos, que es disciplina, que es responsabilidad, que es cuidado, que es sacrificio. En cambio, el discípulo quiere ser como su Señor, y Jesús dijo, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si tuvieres, ¿qué dijo? Amor unos por otros. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a otro, para hablar mal de otro? ¿Quién soy yo para hacerlo? Que Dios me perdone, que Dios me perdone, que Dios me perdone por quebrantar su ley del amor, por no amar a mi hermano, y segundo, que Dios me perdone por emitir un juicio que no me corresponde, porque Dios no me ha llamado para juez, Dios me ha llamado para servirle a Él. Soy su esclavo, y un esclavo no tiene derecho. Pues ese es el contexto en que Santiago está exponiendo esta primera parte. Ahora vamos a nosotros mirar aquí un salto que da Santiago, y no es que esté fuera de lugar aquí, sino que Santiago aquí va a hablar ahora acerca de otro pecado que se veía tanto en aquel tiempo como hoy también, y que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora, una exclamación, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago, como decía aquí, continúa señalando las características del cristiano, como ya lo vimos anteriormente, que no solo cae en la murmuración, sino que ahora expone otro mal. ¿Cuál es este otro mal? Que era muy común en la época, que era la presunción. ¿Qué era la presunción? ¿Qué quiere decir la palabra presunción? La palabra presunción quiere decir vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. ¿Se ha encontrado con personas así? Que presumen, que alardean de sí mismas. Yo la verdad es que hago esto y hago este otro. Yo tengo estas capacidades, yo tengo estos estudios, yo tengo estos conocimientos, etcétera, etcétera. Alardea, presume, dice. Eso es lo que quiere decir aquí, presunción. Es esto de ser autosuficiente, de ser muy autorreferente, que eso también no es bueno, no es sano por lo demás. Así que, cuando Santiago está diciendo aquí, en este contexto, vamos ahora, los que decís, o más bien los que presumen, está enseñando aquí que en aquella época, ocurría que los judíos, en el tiempo antiguo, los judíos se dieron cuenta, cuando los judíos fueron a Babilonia y estuvieron en Babilonia, los judíos se dieron cuenta que ellos descubrieron que tenían muchas habilidades para los negocios. Tenían muchas habilidades para los negocios, eran muy comerciantes, bueno, hasta el día de hoy. Pero eran muy buenos comerciantes. Así que, en aquella época, cuando Santiago está escribiendo esta carta, habían gobernadores que establecían nuevas ciudades. Entonces, cuando ellos establecían nuevas ciudades, entonces inmediatamente ellos buscaban, estos gobernadores, dice la historia secular, ellos buscaban, dice, a los judíos prósperos, a los judíos que le iba bien en los negocios, o a los judíos simplemente, porque ellos sabían que donde ellos estaban, donde estaba el judío, también estaba el negocio, y también estaba el dinero, y también estaba la prosperidad. Mira, desde aquella época ya los judíos estaban siendo, digamos, bendecidos por esto. Entonces, los que gobernaban, los que hacían nuevas ciudades o nuevas villas, qué sé yo, aldeas, siempre empezaban a buscar a los judíos para que los judíos establecieran su negocio o para que los judíos invirtieran ahí. Bueno, eso es lo que sucede también. Y quiero hacer un paréntesis aquí, no puedo dejar pasar esta aplicación práctica que nosotros también vemos aquí. Ustedes saben que los dueños de las cadenas comerciales, del retail y todo esto, aquí en nuestro país, aquí en Chile, en su mayoría son judíos, son hebreos. Ustedes saben que nuestras Fuerzas Armadas, no sé si ahora, pero nuestras Fuerzas Armadas, me recuerdo yo en aquella época, fueron adiestrados, especialmente la aviación, fueron instruidos por judíos. Entonces, vemos ahí, cierre de paréntesis a esta aplicación práctica. Entonces eso ya viene de tiempo antiguo, donde estaban los judíos, ¿cierto? Estaba el buen negocio, estaba la prosperidad, estaba el crecimiento y el desarrollo monetario en lo financiero, en lo comercial y en lo negocio. Y esto también daba mucho trabajo, ¿no es cierto? Y hacía crecer. Entonces hacía crecer, digamos, la economía de aquella ciudad o de aquel lugar. Entonces, pues en ese contexto es que Santiago dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que será mañana. Se está refiriendo a los judíos. Se está refiriendo a los judíos que eran creyentes, que eran hijos de Dios,
pero tenían su potencial, tenían su riqueza, su tranquilidad en sus negocios, en sus habilidades. Y ellos decían, más bien ellos presumían. Y Santiago contesta aquí, Santiago les dice aquí, claramente aquí, tú no puedes hacer planes en base a lo que tienes. Tú no puedes hacer planes, dice aquí, en base a tus recursos, a tu capacidad. Tú no puedes proyectarte en el futuro. Porque dice aquí, tú no tienes idea lo que va a suceder en el futuro, porque dice Santiago aquí, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Hace otra pregunta, reflexiva, retórica. Hace otra pregunta, ¿y qué dice? ¿Qué es nuestra vida? Nada. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida del hombre. Eso es la vida del hombre. El mismo, me encanta siempre citar a Salomón. Salomón tuvo todo lo que se imagina un hombre en la vida. Riqueza, fama, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de mujeres también tuvo harta suegra. No, es una broma, es una broma. Y él llegó a esta siguiente conclusión. Se los quiero leer aquí en Eclesiastés. Mira, la conclusión final, después de haber tenido todo, de haber tenido todas las riquezas, de haber tenido todo lo que un hombre podía tener, lleno de vanidades, totalmente alejado completamente de Dios, etcétera, etcétera, después que fue bendecido por Dios, él llega a esta conclusión en Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, mira lo que dice aquí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el hombre, el fin de todo discurso, el fin de todo propósito, el fin de toda meta, el fin de todo plan, lo que sea. ¿Sabes cuál es? El final de todo, ¿sabes cuál es? La conclusión final, ¿sabes cuál es? Teme a Dios. Te da un consejo. Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice. Porque esto es el todo del hombre. No hay más. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque va a venir el tiempo en que Dios va a traer toda obra a juicio, dice. A juicio. Nuestro juez va a venir por segunda vez, va a juzgar, va a traer toda obra a juicio. Y va a descubrir ante ti y ante todo, dice, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿de qué aprovecha la jactancia? ¿Qué es la vida? ¿De qué aprovecha la jactancia, como dice Santiago aquí? La vida es neblina. Se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, dice, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, le está diciendo al hombre que piensa de esa manera, me voy a proyectar para mañana, ¿cómo se me va a venir el 2021? ¿De qué manera voy a empezar a vivir el 2021? ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis metas? Yo no estoy diciendo que no hay que hacer planes y hay que hacer metas. Hay que tener sus planes, hay que trazar sus planes. El contexto especial aquí que Dios está diciendo es que esos planes, como decía el pastor Chuck, cuando él hacía su agenda, entonces él decía, Señor, aquí está mi agenda, interviene en mi agenda cuando tú quieras. Interviene en mi agenda cuando tú quieras. Señor, esto es lo que yo creo, pero Señor, pongo todo esto a tus pies para que tú me guíes, para que tú hagas tu voluntad en mi vida. No es malo hacer planes, pero que esos planes no dirijan nuestras vidas,
Que esos planes no condicionen mi relación personal con Dios. Que esos planes no me alejen de la comunión personal con Dios. Que esos planes a futuro, ojo con esto, hermanos, no me terminen apartando de Dios. Que esos planes, cuando se logren y se vayan realizando a medida que vaya invirtiendo mi tiempo, que esos planes no me alejen de Dios. Porque si esos planes me alejan de Dios, entonces no son los planes de Dios, son mis propios planes carnales. La otra cosa que no me debo tratar de engañar a mí mismo diciendo, Dios, pero es para tu obra, Señor, la inversión que yo voy a hacer, Señor, o la dedicación que yo voy a hacer, Señor, voy a beneficiar tu obra. Mentira, hermanos míos. No nos engañemos, no nos engañemos, seamos responsables, no presumamos, dice. Ahora Santiago dice aquí algo muy interesante en el versículo 16. Me llamó la atención esta frase del versículo 16. Dice, pero ahora os jactáis, dice, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Se está refiriendo a la jactancia del hombre, que solamente ese hombre que se enorgullece de su capacidad, de su conocimiento, de su currículum, que he hecho este curso. Yo no estoy en contra de las personas que hacen cursos, hermano, porque son para el perfeccionamiento de la obra de Dios, pero que ese curso sea beneficioso para la iglesia del Señor, sea beneficioso para la iglesia del Señor, y que no sirva para descalificar a los siervos de Dios, y que no sirva para ganar ventaja, porque eso es pecado a los ojos de Dios. Por eso me llamó la atención esta frase del versículo 16, cuando dice, pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué dice? Soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El hombre que se jacta a sí mismo, el hombre que se enorgullece a sí mismo, el hombre que es frecuentemente autorreferente de sí mismo y autosuficiente, ese hombre está encubriendo una debilidad en su corazón. Ese hombre está encubriendo una debilidad en su corazón que debe entregarla completamente a Dios. Como dice el dicho, el hombre propone, pero es Dios quien dispone. Así dice el dicho, el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Sabía usted que este dicho tiene su origen en los proverbios? En los proverbios, especialmente en el proverbio 16, versículo 33, de ahí viene su origen. ¿Qué dice Proverbios 16, 33? Dice lo siguiente, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. De ahí viene este dicho. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Yo debo prepararme, yo debo capacitarme, yo debo instruirme, yo debo aprender mucho más, pero no me debo salir de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra de Dios, para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia del Señor. No ganar seguidores para mí mismo, no ser discípulos de mí mismo, a mí mismo, sino que debo llevar a la gente a Dios. Llevar a la gente a Dios. La gente es de Dios, no es mi gente. La gente es de Dios y yo le doy gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque soy imperfecto y carnal, en eso estamos claros. Pero una cosa sí, le tengo temor a Dios y le tengo respeto a Dios. Le tengo temor y le tengo respeto a Dios. Y trato de hacer su voluntad o de mantenerme en la voluntad perfecta de Dios. El hombre aquí no puede ni siquiera saber el futuro, ni siquiera controlarlo. Pero el hombre aquí se dispone muchas veces en su soberbia. Hay algunos dicen, yo en este año voy a hacer tal o cual cosa. Y hay muchos de ellos, como decía anteriormente, que trabajan para lograr esas metas que se han propuesto. Y no las han puesto a los pies de Cristo. Y están estas personas completamente equivocados. Por más dice la Biblia que está en pecado. El pecado de presunción dice, es un pecado, dice. Porque no solo se hace un juez juzgando al hermano, sino que también se hace dueño de su futuro. Se hace amo y señor de su futuro. Y muchas veces usamos esta frase, mira, yo tengo pensado hacer esto, si Dios quiere. Es como esa frase, si Dios quiere,
O si Dios me da el favor, voy a hacer tal o cual cosa si Dios quiere, si Dios me da el favor. Son frases que al final son como frases clichés que nos autoconvencemos de que Dios está con nosotros, siendo que nunca le hemos preguntado a Dios qué piensa Él, qué opinión tiene Él de mi plan, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo me quiero desarrollar, en lo que quiero estudiar, lo que quiero hacer. No le preguntamos a Dios, sino que pensamos y suponemos que todo es para la obra de Dios. Estamos muchas veces equivocados. El futuro, hermano mío, debe estar puesto en las manos de Dios, no en mis manos, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo. Yo me puedo organizar, me puedo programar, pero no a mi antojo, no a lo que yo creo, sino a lo que Dios cree, a lo que Dios piensa, porque eso significa estar en la voluntad perfecta de Dios. Santiago enseña aquí que el hombre que se halla en esta condición, lleno de jactancia, lleno de orgullo, lejos de Dios completamente, presumiendo de lo que va a ser próspero este año o de lo que va a lograr este próximo año, que ni siquiera, que ya está casi por comenzar, debe tener cuidado. Debe tener cuidado. Debe considerar, dice, debe considerar que su vida está puesta en las manos de Dios. La Biblia dice en Proverbios 27:1, dice, no te jactes del día de mañana, dice, porque no sabes qué dará de sí el día. No te enorgullezcas, este año ha sido próspero, pero este año va a ser mejor, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer aquí, porque voy a hacer acá. Porque, hermano, no te jactes del día de mañana, porque no tienes idea lo que va a pasar mañana. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también enseña acerca de la presunción, a través de la vida de un hombre que tenía muchos bienes. ¿Te acuerdas de esa historia en Lucas capítulo 12? En el versículo 16, leámosla por favor. Lucas capítulo 12, versículo 16. Mira cómo Jesús enseñaba y también nos enseña ahora del cuidado que debemos tener. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuál es el consejo? Primero, Jesús expone la presunción. Jesús expone lo mal que muchas veces nosotros hacemos proyectándonos al futuro y trazando planes en el futuro sin consultarlo primeramente con Dios. Eso no está bien. Por tanto, el consejo que Jesús nos da en este mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 12, pero en el versículo 22, mira el consejo que Jesús nos da aquí. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, dice. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. A veces, hermanos, estamos nosotros metidos en el afán y la ansiedad, producto de nuestra jactancia, como dice Santiago aquí, producto de nuestra presunción, producto de nuestra soberbia, producto de nuestra autosuficiencia, producto de nuestro pecado, que muchas veces nosotros hacemos cosas que no corresponden. Muchas veces hay gente que miente para obtener un lugar en su trabajo. Hay gente que roba para poder obtener un lugar en su trabajo. Hay gente que hace cosas que no convienen. Como vamos a mirar aquí en el último versículo de este capítulo 4. Hay personas que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Hay personas que se dicen ser cristianos y en sus trabajos son murmuradores, siempre hablando mal de su jefe, del compañero, movidos por la ambición, movidos por la envidia. Hay otros, perdonando la expresión, es un tema que nosotros usamos aquí en Chile, que son aquellos que sacan mucho la vuelta en sus trabajos. Eso es robo, hermanos, eso es engaño, eso es pecado a los ojos de Dios. Hay muchos que se llenan de justificaciones, adosando al empleador que les tenga compasión porque faltaron un día, porque llegaron atrasados, porque hay algunos, y yo lo he escuchado esto, hay algunos que dicen que la iglesia está siendo perseguida porque el jefe no tuvo compasión de él, porque llegó atrasado, porque la noche anterior estuvo en una vigilia del Señor. Hermanos, estamos en un tiempo en donde mucha gente está confundiendo las cosas. Y eso te va a llevar a que te echen del trabajo. Hay personas que están tan metidos en el afán y la ansiedad que solamente llevan el nombre de cristiano, de hijos de Dios, para el bien de su conciencia, porque sus vidas dice totalmente lo contrario. No es Dios el primero que ocupa su lugar. ¿Sabes quién es? Es su trabajo. Eso está mal, hermanos. De acuerdo a lo que dice aquí. De acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, Santiago está diciendo aquí claramente, el lugar, dice, versículo 15, el lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Hay mucha gente soberbia que se jacta, es autosuficiente. Y Santiago termina diciendo, toda jactancia semejante es mala. Hay mucha gente que le pone mayor empeño, afán, cristianos me refiero yo, le ponen mayor empeño y afán a sus propios emprendimientos, a sus propios trabajos, más que el llamado que tienen para con Dios en servir en la obra de Dios. Eso no está bien. Eso no está bien. Por eso Jesús dijo, con todo el esfuerzo que tú hagas para crecer, para desarrollarte físicamente, está diciendo, ¿vas a crecer? Estás mal, dice. Versículo 25 de Lucas 12, que acabamos de leer. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si tú no puedes ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Y cómo termina diciendo Jesús aquí? ¿Sabes qué? Jesús termina diciendo lo siguiente, más buscad el reino de Dios. Esa es tu prioridad. Y me estoy refiriendo a los que realmente tienen un llamado como hijo de Dios. Esa es tu prioridad. Y todo lo demás se añade. ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué no tienes tiempo para nada? ¿Por qué siempre estás cansado? ¿Sabes? ¿Por qué no estás disfrutando en tu trabajo? Que Dios te dio ese trabajo. ¿Por qué no lo estás disfrutando? ¿Por qué perdiste tu trabajo? Haz esta reflexión también. ¿Por qué perdiste tu trabajo? Haz esta reflexión. ¿En qué momento serviste a Dios? ¿En qué momento fue Dios primero en tu vida? Porque ese es el orden que Dios enseña aquí. Todos los planes del ser humano, hermanos míos, todos los planes del ser humano están determinados y dirigidos, ¿sabes por quién? Por Dios.
por Dios. Nosotros que somos creyentes, hijos de Dios, porque este mensaje está dirigido al creyente, hijo de Dios, al cristiano. Nuestra única responsabilidad, ¿sabes cuál es, hermanos míos? Terminando casi este año, y vamos a mirar y vamos a ver si Dios así lo quiere. Comenzamos el próximo, no lo sabemos porque el Señor puede venir en cualquier minuto, pero yo les quiero enfocar esto, les quiero decir esto. Nuestra única responsabilidad es alzar la vista a Dios, humillarnos delante de Dios, alzar nuestros ojos espirituales a Dios y decirle a Dios: Dios, interviene en mi vida. Dios, interrumpe mi vida, por favor. Dios, muéstrame lo que hice mal, Señor. Dios, muéstrame cuánto estuve alejado de ti, pensando que estaba cerca de ti. Dios, estuve alejado. Dios, muéstrame, y Dios te va a mostrar. Si se humillare mi pueblo, dice 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué más dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué dice? Sus tierras. Hermano, ¿sabes cuál es la clave de que no te ha ido bien este año? Laboralmente hablando, afectivamente hablando, humanamente hablando o cristianamente hablando. ¿Sabes por qué ha ido mal? ¿Nos ha ido mal, hermanos míos? Porque no nos hemos humillado delante de Dios, porque hemos sido jactanciosos y soberbios. Vuestra jactancia, dice, está mal, está mal. Tenemos tiempo. Dios nos da la oportunidad para humillarnos delante de Él. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Debemos pedir a Dios que Él intervenga en nuestra vida, que Él interrumpa nuestras vidas, que Él interrumpa nuestros planes egoístas, porque somos egoístas. Cuando nosotros hacemos planes, somos egoístas y nunca involucramos a Dios en nuestras vidas. Pues es tiempo, hermanos míos, que involucremos a Dios como prioridad. Eso es el mensaje que Dios nos está dando aquí como último mensaje final o especial, como quiera llamarlo, mensaje de Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu vida, en tu corazón. No sigas siendo soberbio, orgulloso, autosuficiente y mayormente autorreferente. Porque eso te constituye muchas veces una persona que siempre está hablando mal y criticando mal de otros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Dios nos pone en nuestro lugar. ¿Y qué somos? Somos sus esclavos, somos sus hijos, somos dependientes absolutos de Él. Por eso debemos pedir a Dios: Dios, interrumpe mis planes, interrumpe mi vida, interrumpe mis propósitos, Señor. ¿Para qué? Para que tú, Dios mío, seas glorificado a través de mi vida. Es el Señor quien quiere ser y debe ser glorificado a través de mi vida, no yo. Es el Señor quien se debe glorificar a través de sus planes realizados en mi vida, su carácter realizado en mi vida. Les quiero mencionar 2 versículos importantes, por favor, que los pueda usted guardar, mantener, leer, memorizar, ojalá. Número 1, Salmos 32:8. Salmos 32:8. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy día. Salmo 32:8. ¿Qué dice? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Te quiero hacer entender. Si tú te humillas delante de Dios, yo te quiero hacer entender. Y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Yo quiero ser enseñado por Dios. Yo quiero ser guiado por Dios. Yo quiero que Él me guíe en este camino, porque sobre ti fijaré mis ojos. Yo quiero que sus ojos no se despeguen de mi vida, para que me mantenga fiel a Él y dependiente de Él. Y número 2, Jeremías capítulo 33, versículo 2. ¿Qué dice Jeremías 33, 2? Dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y aquí está otra vez la frase que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En resumido, ¿qué debemos hacer?
humillarnos delante de Dios, conocer a Dios, sus planes, su voluntad perfecta, porque Él me va a hacer entender, Él me va a enseñar el camino que yo debo tomar, Él me va a enseñar y Él me va a decir qué decisión debo tomar, qué camino debo tomar. Él me va a hacer ver eso en mi vida, no yo. Porque Él ha fijado sus ojos sobre mi vida. Y lo segundo, Él me dice que debo clamar a Él. Debo mantenerme constante, en perseverante clamor a Él. Y Él me va a responder. Y Él me va a enseñar, una vez más, me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Hoy día, hermanos míos, vemos lo contrario. Vemos lo contrario. Hoy día vemos mucha gente que ama más al mundo que a Dios. Porque hay mucha gente que sigue de acuerdo a la costumbre del mundo. ¿Y cuál es la costumbre que hay en el mundo? Número uno, la costumbre que hay en el mundo, la costumbre que hay en la gente carnal, dice claramente, siguen viviendo por su propia cuenta, sin gobierno de Dios en sus vidas. Número dos, hacen y deshacen como bien les parece, sin ningún temor de Dios en su obra, en su iglesia. Número tres, constantemente siempre están descalificando y siempre están hablando mal de su prójimo, porque eso les da un estatus, porque eso les da posiblemente un nivel superior. Eso es engaño, eso es pecado. El hablar mal del prójimo siempre te pone en una posición superior, como dijo el Señor, como dice Santiago aquí, te pone en una posición de juez. Eso es pecado a los ojos de Dios. Y ese es el engaño que muchos de nosotros hemos caído. Hemos caído, porque este es un mal que afecta a todos nosotros. El que dice, no, yo no murmuro, está equivocado, porque todos tenemos la tendencia, pues debemos ser guiados, enseñados, llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, cuando nos ponga en alerta y se nos suelte la lengua hablando mal de otro, que ponga un freno en nuestra boca. Porque es un mal que debemos nosotros guardar. Y número 4, hoy día nosotros vemos que hay muchas personas que están de acuerdo a la costumbre de este mundo, porque muchos de ellos se saltan por encima de toda autoridad puesta por Dios. Son desafiantes, son desleales, sin ningún afecto natural. Eso es apostasía. Y la apostasía no la estamos viendo en el mundo, la estamos viendo dentro de la iglesia. Versículo final. Dentro de todo este resumen, dentro de todo este contexto, versículo final, Santiago capítulo 4, versículo 17, dice Santiago aquí: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que él es pecado. O sea, Santiago sabe que es mucho más fácil pensar y hablar, dice, sobre humildad y dependencia de Dios, que vivirlo. O sea, Santiago dice, es fácil conocerle en teoría, dice, lo que habla acerca de la humildad y dependencia. Pero otra cosa muy distinta a vivirla, a experimentarla, a humillarse delante de Dios y comenzar a depender de Dios. Hay que hacer ese ejercicio. Hay que hacer ese ejercicio. Santiago aquí pone muy en claro la mente de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Dice Santiago aquí, número 1, tú ya sabes estas cosas que tienes que hacer. Número 2, ahora tú eres responsable en poder hacerlas, en poder vivirla, en poder practicarla. O sea, lo que Santiago está enseñando aquí en este versículo es que el problema no está en que tú conozcas, el problema no está en el conocimiento, el problema está en la acción. Nos cuesta llevar a la acción. Pero ¿sabes por qué nos cuesta llevarlo a la acción? Porque todavía nosotros somos carnales. Hermanos, dejemos de ser carnales, seamos espirituales. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, dejémonos mover por el Espíritu Santo de Dios. Para que eso suceda, yo tengo que estar conectado al Espíritu Santo de Dios. Por eso Santiago aquí está enseñando todas estas definiciones que dio anteriormente del pecado. Dice, Santiago dice aquí, saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa o qué pasaría? Pongámonos en este caso positivo. ¿Qué pasaría si nosotros sabemos hacer lo bueno y si lo hacemos? ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Seríamos bendecidos por Dios. Seríamos bendecidos por Dios. Si sabemos hacer lo bueno y si lo hacemos,
estamos en la voluntad perfecta de Dios. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí está la clave, hermano. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si sabemos hacer lo bueno, y si lo hacemos, estamos entonces en la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesús también dijo lo siguiente, Mateo capítulo 12, versículo 50, en relación a hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 12, versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Primero, el que sabe hacer lo bueno. Segundo, el que sí lo hace, está en la voluntad perfecta de Dios, está en comunión con Dios, en comunión con Dios. Así que, y estamos en obediencia a Dios, así que lo más importante para Dios, ¿sabes qué es? Es que hagamos su voluntad. O sea, sabemos hacer lo bueno, entonces, humillados delante de Dios, dependiendo siempre de Dios, de su gracia, de su misericordia, podamos estar en la voluntad perfecta de Dios y vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a ser bendecidos por Dios. El Señor Jesucristo nos da gran enseñanza y referencia de hacer la voluntad perfecta de Dios. El hacer la voluntad perfecta de Dios, hermanos, no es fácil. Jesús mismo padeció esa situación cuando Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, Dios, pasa de mí esta copa. Cuando dice pasa de mí esta copa, está diciendo: sácame del dolor, Dios. Si tú quieres, no permitas que yo vaya a la cruz, que pase el dolor, Señor. O sea, el hacer la voluntad perfecta de Dios implica sacrificio, negación a mi propia voluntad. Esa es la enseñanza que Jesús me está dando aquí. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús, su Hijo, tomara esta copa de la ira, del dolor, del flagelo. O sea, el hacer la voluntad de Dios, hermanos míos, es sacrificarse, es negarse a sí mismo, es humillarse delante de Dios, es depender de Dios 100%. Jesús se gozaba, no solamente era un sacrificio, sino que Jesús se gozaba cuando hacía la voluntad del Padre. ¿Cuándo lo vemos esto aquí? ¿Recuerda cuando Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana? Cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, los discípulos mientras tanto fueron a buscar algo para comer. Y Jesús se encuentra con la mujer samaritana hablando en un lugar desierto, en medio del sol, en medio del calor, en medio de la sed, qué sé yo, en medio de la aflicción, del dolor, tal vez de la aflicción de momento. Pero Jesús estaba fascinado hablando con la mujer samaritana y hablándole y explicándole muchas cosas, abriendo su mente y su corazón con muchas cosas, con mucha predicación. Y en esto vienen los discípulos y le dicen: Señor, trajimos la comida. Y Jesús les dice, en ese gozo, en esa alegría de estar haciendo la voluntad de su Padre Celestial, Jesús dice: mi comida, dice, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, el hacer la voluntad del Padre Celestial, el estar en la voluntad perfecta de Dios, es decir, humillados delante de Él, dependiendo de Él, de su dirección, poniendo a Dios como prioridad en mi vida, me trae también buenos dividendos, me trae bendición, me trae gozo a mi vida. Y otra cosa muy importante, cuando Jesús hizo la voluntad del Padre Celestial, Jesús no pecó. Si bien es cierto, nosotros fuimos creados en pecado,
Pero el hacer la voluntad del Padre Celestial, manteniéndonos en humildad, dependiendo de Él, el estar en la voluntad del Padre Celestial, vamos creciendo, nos vamos desarrollando espiritualmente, vamos en este camino de la perfección. Como dijo el apóstol Pablo, no somos perfectos, pero estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta cuando, hasta el día de Jesucristo. Vamos ascendiendo, vamos desarrollándonos espiritualmente, vamos madurando espiritualmente, vamos a ser perfectos cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante aprender como lección hoy día 3 cosas que yo veo aquí en estos versículos. Número 1, hacer la voluntad de Dios nos encamina, dice, a la salvación que Él quiere darnos. Vamos en este camino ascendente, vamos en este camino progresivo. Número 2, hacer la voluntad de Dios nos libra. ¿Nos libra de qué? Del pecado, nos libra de la vanagloria, de la vida y de la ambición, porque el hacer la voluntad de Dios nos mantiene en humildad, nos mantiene en dependencia absoluta de Dios. Y número 3, hacer la voluntad de Dios nos da un propósito en la vida, hermanos, nos da un propósito, nos da un sentido, nos da un gozo, nos da un aliento. Es decir, como dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estas señales comiencen a suceder, ¿cuáles son las señales? ¿Será efectiva o no será efectiva la vacuna? La nueva cepa que está desarrollándose aquí en el país, ¿me llegará, no me llegará? Las leyes que se promulgaron en Argentina a favor del aborto, que eso es abominación a Jehová, vendrá también en Latinoamérica y son cosas, hermanos míos, cuando estas señales comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque tu esperanza no está en la solución que este mundo va a dar. Este mundo va a destrucción. Pero nosotros vamos a la eternidad con Cristo. Pero el hecho de que estemos en la eternidad con Cristo depende ahora que tú sigas dando la batalla. Que permanezcas en la voluntad de Dios. Si este año te diste cuenta que no estuviste en la voluntad de Dios, pues ¿qué esperas? Estar en la voluntad de Dios para que Él te encamine en este camino de perfección. Que te mantengas en la voluntad de Dios para que Él te libre del orgullo, de la jactancia, de la soberbia, de la autosuficiencia. Y que te niegues siempre a ti mismo. Y número 3, que te mantengas en la voluntad de Dios para que Él le dé un propósito a tu vida, un sentido a tu vida, un sentido de paz, un sentido de gozo, un sentido de estar bien con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que Dios les guarde, que este nuevo año es bendición, ha sido bendición. Yo le doy gracias a Dios personalmente, le doy muchas gracias a Dios por mi hermosa hija Arlet, que hoy día cumple 32 años, 32 maravillosos años, que para mí ha sido una bendición, un anhelo, un ánimo, un cable a tierra, ha sido una bendición tremenda de Dios. Y también con sus 32 años, también yo puedo medir que llevo 32 años sirviendo a mi Señor Jesucristo en Capilla Calvario. Porque llegué en el año 1988 con mi hija ya y con mi esposa llegamos a Capilla Calvario, en donde estuvimos con mi esposa, con mi familia, tiempos de capacitación, de enseñanza, de instrucción en la palabra de Dios, para ser luego llamados al ministerio, que con gozo, con alegría, que con una gran pasión en mi corazón que tengo hoy día, sigo enseñando la palabra de Dios, sigo enseñando la palabra de Dios. Si Dios me diera la oportunidad de volver a comenzar de nuevo en el ministerio, lo haría con gozo, porque ha sido una bendición increíble en mi vida. Y ha sido una bendición increíble mi hermosa hija Arlet, la cual amo mucho con todo mi corazón. Y le doy muchas gracias a Dios por ella, por mi hija Miriam también. Muchas gracias a Dios por mis hijas, por mi hija Emilia, muchas gracias a Dios. Por mi hermosa, también amada Evelyn Yasmín, agradecido de Dios. Con su esposo maravilloso, agradecido de Dios porque aman a Dios. Por mis bellos nietecitos, Amandita y Aloncito, aman a Dios, contento con Dios.
por Arelí, una hija maravillosa que vive con nosotros, contento por Dios. Por mis hijas adoptivas, Daniela y Becky también, maravilloso. Y ¿qué les puedo decir? Una congregación maravillosa, la cual Dios me ha puesto a servir. Le doy gracias a Dios por servir en esta hermosa congregación Bará, con mis hermosos hermanos, maravillosos hermanos en la fe. Muy agradecido, muy contento de Dios, que sigamos juntos, que sigamos juntos. Quiero agradecer a mi gran amigo Cristian Canto, a su esposa Soledad, a toda su familia, a sus hermosas hijas, también por el apoyo, por su amor a Dios incondicional, por su servicio a Dios incondicional, por su firmeza en Dios incondicional, por Aarón Vera también, por su esposa, por Claudio Barahona, por su esposa, por sus hijas, por hombres que sirven a Dios, por Claudio Rojas también, que sirven a Dios, por su esposa Alejandra. Y así no quiero dejar pasar a nadie, a todos ellos que han servido a Dios de una manera increíble, maravillosa, y se han mantenido firmes, mirando a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que Dios les guarde, que Dios bendiga sus vidas, que Dios prospere sus vidas, y que si Dios no viene antes, si el Señor no viene antes, ojalá podamos seguir juntos de aquí en la eternidad. Muchas bendiciones a todos ustedes. Oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por los estudios que donde tú nos has instruido, guardado, enseñado, guiado durante todo este año. Oramos, Dios, para que nos llenes de tu gracia, de tu amor y misericordia. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestra falta de humildad. Ayúdanos, Dios, y llévanos a humillarnos delante de ti, a servirte a ti por sobre todas las cosas, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles a la voz y guía de tu Espíritu Santo. Señor, perdona nuestros pecados y guarda tu congregación, guarda tu iglesia en este último tiempo, especialmente de las habladurías, malas murmuraciones, sino que guardes tu congregación, guardes tu iglesia y que siempre dependamos de ti en todo, Señor. Suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana en esta hora, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que tengan un muy feliz año, que Dios siga guiando e instruyendo sus vidas. No se olvide de esto, prioritariamente Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, pues ahí en pantalla están los datos para que usted pueda ofrendar y diezmar. Que Dios les bendiga, hermanos míos, que tengan una muy linda fiesta de Año Nuevo y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo año. El próximo año ya, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el domingo para seguir estudiando la palabra de Dios. Que tengan unas muy buenas noches y un buen resto de semana. Que Dios les bendiga, les amo mucho. Bendiciones, adiós.